misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Hola, buenas noches. Qué gusto que nos volvemos a encontrar esta noche del día martes 30 de septiembre del año 2025 en nuestro espacio virtual de estudio bíblico. Me da mucho gusto que estemos aquí reunidos y más gusto me va a dar que juntos demos alabanza a Dios Padre por conducto de nuestro Mesías y Señor Jesús de Nazaret, y que de corazón abierto digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues estamos muy contentos porque hoy estamos cerrando nuestro curso de la Pascua del Señor, que pues, nos ha tenido en un aprendizaje constante durante prácticamente poco menos de 30 clases que nos llevó estudiar esta fase de su vida. Recordamos nada más a manera de colofón, a manera de cierre, que la Pascua significa la palabra Pascua, el paso de la muerte a la vida para nosotros los cristianos. Para muchos dirían, la Pascua es el paso de la vida a la muerte. Y no los contradecimos, pero nosotros que sabemos que nuestra vida no tiene fin en este mundo terrenal, pues entonces podemos decir con autoridad que nosotros pasamos de la vida terrenal a una vida mejor,
Ese es el significado para nosotros de la Pascua. Pero en el estricto orden que tenemos, vamos a, a recalcar que la Pascua del Señor fueron tres diferentes apartados, lo que corresponde a la cena, lo que corresponde a su pasión y ahora a su glorificación. Entonces, la glorificación de Dios Padre, un favor, eh, hay un micrófono abierto, creo que es de Lilia, eso, gracias por apagarlo para que no se vicie el sonido. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos refiriéndonos a la glorificación. La glorificación es la tercera parte, estrictamente hablando, con relación a la Pascua de Jesús de Nazaret. Pero la glorificación para nosotros, si la desmenuzamos, observa también tres diferentes etapas. La primera es la resurrección gloriosa de Jesús por voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Y este momento glorioso es el que le da sentido, el que le da la médula, el que le da el, lo rico de algo, llegar al centro, porque si Cristo, si Jesús no hubiera resucitado, como el buen Pablo dice, vana sería nuestra fe, porque en todas las escrituras del Antiguo Testamento y ya de acuerdo a las enseñanzas también de Jesús en su ministerio público en los casi 3 años que estuvo presentándonos el reino de Dios, él mismo nos, eh, nos comentó en muchas ocasiones que él tenía que, por un lado, cumplir la voluntad del Padre, y eso implicaba el tener que subir a Jerusalén, la ciudad santa, para ahí, igual que todos los profetas del Antiguo Testamento, entregara su vida. Y esto mismo lo vimos, recuerda, cuando fue la etapa de su transfiguración, cuando a un lado de Elías y a un lado de Moisés, dialoga con ellos, platica de lo que venía ya para él dentro de la historia de la salvación por su próxima crucifixión y muerte. Bueno, pero todo esto tenía que pasar, porque si no, no se iba a cumplir todo lo que la Sagrada Escritura había anunciado acerca de la persona de nuestro Señor y Mesías. Dos títulos, el primero, Señor, que se lo damos en atención a su magnificencia, a su gloria, a su majestad universal, y de todo, al decir universal, entiéndelo, muchas veces oímos universal y decimos, sí, de todo la tierra. No, universal es de todo el universo. Entonces, Jesús, gracias a, a que cumplió la voluntad del Padre entre nosotros, va a llegar a adquirir esos dos títulos. Uno, de ser Señor del universo, y el otro, de acuerdo a las profecías anunciadas en la antigüedad, iba a ser el Mesías esperado. Un Mesías esperado que desafortunadamente para muchos de los integrantes de la comunidad judía del tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, no comprendían que su mesianidad no viniera junto con un poder extremo, con un sometimiento de todos los reinos y naciones que por siglos los habían sometido al pueblo de Israel, a las 12 tribus de Jacob. No lo entendían, y en su concepción de cómo sería el Mesías, pues así veían. Y no podemos pensar que fuera algo eh,
incomprensible. Tomemos como base que Jesús, después de estar 40 días posteriores a su gloriosa resurrección entre sus apóstoles, poco antes de llegar el momento en que va a ser llevado, en que va a subir al cielo él, en que él y la nube que lo va a acompañar, no es que la nube lo suba, sino es una figuración de que la nube, que es una de las expresiones del Espíritu Santo, va a ser el carro real en que va a llegar para su glorificación en el reino celestial. Entonces, dicho todo esto, entendemos que esa segunda parte de su glorificación era llegar al Padre, que lo recibiera Él, que le diera el abrazo más grande que te puedas imaginar, la felicitación más efusiva que puedes y también pensar, porque pues había cumplido como él lo esperaba, como su padre esperaba, toda su misión para lo cual fue enviado aquí a este mundo, para lo cual se rebajó de su divinidad celeste y aceptó adquirir la divinidad terrestre y entonces ahora goza de ambas divinidades, que por lo mismo, como en las escrituras está anunciado, va a estar sentado a la derecha del Padre. Imagínate tú esa escena en que está el trono y en el trono está sentado Dios Padre, que, que a su derecha se encuentra Jesús, como es acostumbrado en todas las narrativas de la realeza, de las casas reinantes europeas sobre todo, que siempre a la derecha está el heredero, el que va a seguir con la conducción del reino. Aquí no es la excepción. Dios Padre, que es Padre de todos nosotros, gracias a la misericordia de Jesús que nos compartió también la filiación divina con su Padre y que nos enseñó a dirigirnos a Él con la gloria y con la devoción necesaria para reconocerlo como tal, como Padre, y sabedores nosotros que el Jesús que conocemos es la imagen de Dios Padre, entonces ahora entendemos que esa misericordia, que esa majestad, que ese poderío, que mm, que esa mansedumbre que Jesús nos demostró aquí en su ministerio público, pues proviene de Dios Padre. Y que entonces esa falsa idea que por muchos siglos estuvimos almacenando en nuestras historias y tradiciones de ese Dios castigador, de ese Dios que todo ve y que en un momento dado va a reprender, ya vimos, gracias a Jesús, que no es así, que es algo muy diferente. Bueno, pues todo esto forma parte de la segunda etapa de la glorificación. Pero la tercera etapa, y que es la más importante en cuanto que sin ella tampoco hubiera tenido sentido toda la misión de Jesús en este mundo, porque va a ser la continuidad de todo lo que Jesús nos vino a enseñar, dándonos la luz necesaria, la sabiduría para recibir, entender, compartir y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que en el Antiguo Testamento lo vimos contemplado en expresiones como desde un principio, en el Génesis, cuando nos hablaba que sobre las aguas
que estaban en un caos mezcladas con el azul del cielo, de las aguas, y que no se distinguía lo terreno. Sobre esas aguas deambulaba un viento de Dios, un viento, el ruaj, es la palabra en hebreo, no, perdóname, en griego, te corrijo, en griego, ruaj, que nos habla de ese viento divino, y que después vamos a ir viendo en distintos libros de la antigua alianza, que se manifiesta hasta llegar al punto en que lo identificamos como el Espíritu de Dios. Ya va avanzando la historia de la salvación y se identifica a este Espíritu como un Espíritu de Dios. Pero va a ser hasta el momento en que por voluntad de Dios Padre, por el poder del Espíritu Santo y por la disposición sin ninguna cortapisa ni condición de parte de la siempre Virgen María, que se va a poder hacer que el Espíritu Santo se manifieste desde ese momento en la concepción dentro del seno virginal de María, de nuestro Cristo y Señor futuro, del Jesús de Nazaret, el humano que va a crecer dentro del vientre de la Virgen María, como si fuera esta lo que antiguamente fue el arca de la alianza, en donde acompañó a todos los judíos en su éxodo, desde la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida. Igual es el Jesús de Nazaret, que en el vientre materno de María, la gloriosa María, allí estuvo por 9 meses y después, ya compartiendo la característica humana igual que nosotros, nos vino a enseñar el reino de Dios. Bueno, pues todo esto que te vengo yo diciendo tiene un sentido muy especial. No creas que me brinqué las trancas al no mencionar que, por un lado, le agradecemos a Dios su misericordia de habernos enviado a Jesús, y que gracias a él, a Jesús, conocemos nosotros el Espíritu Santo, y que gracias a Jesús de Nazaret y al propio Espíritu Santo, que nos acompañan todas las sesiones de nuestras clases, nosotros podemos agudizar nuestros sentidos, y entonces podemos hacer una diferencia entre entre oír, perdóname, y escuchar. Oír, oímos muchas cosas. Escuchar es hacer parte de nosotros la palabra que estamos oyendo. Por otra parte, el ver es una de las maravillas de nuestro cuerpo, pero al ver y atesorar lo que estamos viendo, también se convierten en los dos verbos del aprendizaje, ver y oír. Pues gracias a Jesús y al Espíritu Santo desde entonces siempre nos acompañan, porque Jesús nos ofreció que donde 2 o más se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Bueno, pues entonces, gracias a Jesús, tenemos la presencia gloriosa del Espíritu Santo, y va a ser Él el que se va a manifestar abiertamente y va a ser la gran diferencia. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos reunida a la Santísima Trinidad en toda la historia de la salvación, y concretamente en la historia de la nueva alianza. Esa nueva alianza que Jesús de Nazaret vino a obsequiarnos por decisión propia cuando aceptó ofrendar su vida en la cruz por la remisión del pecado. Al decir la remisión del pecado, estamos hablando del pecado que por siempre ha estado presente en este mundo terrenal, en este mundo asediado por
el tentador por Satanás, por Belcebú, llámale como quieras, pero el asedio que él tiene por hacer que no sigas las enseñanzas de Jesús es, es por siempre permanente. Entonces, solo y gracias al Espíritu Santo vamos a poder tener una contención de esta agresión del tentador. Y esa contención del tentador, hasta el propio Jesús la tuvo como protección siempre durante su ministerio público. Bueno, pues después de toda esta larga introducción, quiero decirte que hoy, día 30 de septiembre, nuestra iglesia celebra a San Jerónimo. San Jerónimo fue el santo que, entre otras cosas, tuvo la encomienda de parte de el Papa Dámaso, más o menos por el siglo III de la historia de la iglesia cristiana, de traducir la Biblia, las Sagradas Escrituras, del griego, que era en el idioma en que se encontraba, al latín. Entonces, las Sagradas Escrituras, que originalmente fueron acuñadas, fueron puestas en pergaminos y en papiros, tanto en lengua aramea como en hebreo, pasaron, te recuerdo, más o menos por el año casi 300 también antes de la nueva era, por petición de las autoridades del Sanedrín judío y ante la dispersión de muchos judíos a muchísimas partes del mundo, porque habían sido prisioneros y víctimas de muchos imperios durante muchos siglos. Y igual los asediaron los asirios, los sometieron los griegos, también los persas los tuvieron bajo control, y van a seguir los romanos, y intermedio hubo muchas agresiones de otros reinos y naciones, que no nos metemos a más detalle, pero que se dieron. Entonces, entonces, de acuerdo a todo, perdón, de acuerdo a todo este tiempo que pasaron sometidos, perdón, ahí por eso entenderás más profundamente el por qué muchos israelitas, muchos judíos, veían la imagen de un Mesías como alguien poderoso que iba a cobrar venganza y someter a todos estos reinos opresores, como los que estamos viendo la conclusión del libro del Apocalipsis. Ahí se manifiesta el sometimiento, destrucción, aniquilación y control de los enemigos de la iglesia. Pero aquí, en la historia de la salvación, en este momento no nos lo marcan, todavía sí. Entonces, lo importante de esto es que gracias al Espíritu Santo, que es también la fuerza que inspiró a los escritores sagrados a escribir los 73 libros que conforman la Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Gracias a ese Espíritu Santo, tenemos entre nosotros la palabra de Dios y la conocimos primordialmente a través de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Posteriormente vamos a continuar con la tradición apostólica, porque gracias a la misión que le encomienda Jesús desde poco antes de su partida, bueno, para ser exactos, desde tiempo atrás, pero que se los deja como misión final, poco antes de subir a su glorificación. Les dice
estén reunidos, estén juntos, no se vayan de aquí, porque les voy a enviar el Espíritu Santo. Entonces, ese protagonista de la historia, que para muchos de nosotros por años y años y años fue el gran desconocido de en nuestra religión, que solamente lo conocíamos cuando nos santiguábamos y decíamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fuera de eso, creo que no exagero, muchísimos no teníamos más conocimiento de él. Pero gracias a que la salvación, a la historia de la salvación es progresiva, gracias a que vino Jesús a este mundo, gracias a que todo se fue desarrollando por voluntad de Dios Padre, a través del Espíritu Santo la, y por la actividad de Jesús, entonces la Santísima Trinidad quedó manifiesta. Y por eso podemos entender ahora nosotros el por qué la Santísima Trinidad son tres personas distintas consubstanciales, o sea, consubstancial, compartiendo la misma sustancia. ¿Y esa sustancia cuál es? La divinidad. Entonces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actuando eternamente. Ahora lo entendemos mejor. Gracias, repito, a ese envío de Dios Padre, gracias a Jesús de Nazaret que nos los presenta y gracias al propio Espíritu Santo que permanece entre nosotros por voluntad de Dios Padre y por petición de Jesús de Nazaret. Y ahora es el Espíritu Santo el único que a ti te guía, te habla, te dirige, te sugiere, te asiste. Es el paráclito, ese defensor, ese abogado que Jesús nos dejó ante su inminente partida para ser glorificado. Pues todo esto que te estoy diciendo es porque hoy, 30 de septiembre, día del final de nuestro curso de la Pascua del Señor, también coincide en que hoy la Iglesia celebra el final del mes de la Biblia. Septiembre es el mes de la Biblia y es así porque en honor de San Jerónimo, ese santo que entre otras actividades tradujo la Biblia ya después de que los habían traducido al griego por petición de los propios judíos, entonces ya en la época del primer siglo de la Iglesia, de la conclusión del primer siglo, empezaron a aparecer los evangelios, la buena nueva de Jesús, pero se fueron dando a conocer ya en lengua griega. Se tradujeron al griego y así fueron encontrando diseminación para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como lo pidió Jesús, y que junto con el bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cambió la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque ahora en la historia de la salvación, gracias a la obra de Jesús de Nazaret, ahora engloba a todas las naciones, engloba a todos los credos, engloba a toda la humanidad sin importar sexos, condición económica, política o social, condición de pensamiento, todos formamos parte del nuevo pueblo de Israel. Pues entonces todo esto que te estoy diciendo tiene muchísimo valor porque viene tanto de la obra de Jesús por voluntad de Dios Padre y a través del poder del Espíritu Santo, viene porque se cumple todo lo que en la Sagrada Escritura se dijo sobre la persona de Jesús y que él cumplió y además se enriquece con todas las enseñanzas que Jesús nos deja a nosotros para que respetándolas
y más que respetándolas, poniéndolas en práctica, vivamos el reino de Dios desde aquí, desde la tierra, y que lo continuemos en el cielo a nivel ya celestial después de nuestra partida de este mundo. Entonces, ahora ha sido la introducción más larga que he podido dar porque se amerita. Y entonces hoy día 30 de septiembre del 2025, nuestra petición particular es por ti, por ti que eres estudioso de la Biblia, por ti que formas parte de ese pequeño 3% de los cristianos católicos que les interesa saber de la Sagrada Escritura. Por ti, que gracias a que has sido constante en el devenir del tiempo y por el patrocinio de nuestra parroquia, hemos concluido el estudio de todos los libros que conforman el Nuevo Testamento. Los 27 libros los estamos terminando con los que están en el curso de Apocalipsis, compartiendo también las enseñanzas, y eso me llena de alegría, me llena de orgullo que hemos podido ser constantes, que hemos podido ser iluminados, que hemos deseado seguir a Jesús por su palabra, porque Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, hoy más que nunca tenemos la claridad de que el Espíritu Santo que en esta lámina viene descendiendo es el mayor regalo que nos pudo legar Dios Padre a través de la petición de Jesús de Nazaret. Y gracias a este Espíritu Santo, la obra de Jesús terrena, que fue la fundación de la única santa iglesia cristiana católica apostólica, se ha podido dar gracias a este Espíritu Santo. ¿Y por qué gracias a este Espíritu Santo? Porque ya vimos el poder y su intercesión, más que intercesión, discúlpame, ¿no? Su acción para llevar a cabo eh, la voluntad de Dios. Gracias a Él, gracias al Espíritu Santo, María, la siempre Virgen, Madre de Jesús, y por su misericordia, Madre nuestra, gracias a ese Espíritu Santo, ella va a tener la disposición de dar vida al Jesús terrestre. Gracias a ella va a ser quien va a aventar, valga la expresión, a Jesús en las bodas de Caná, a manifestar anticipadamente a los tiempos que él tenía previsto su gloria, y en esas bodas de Caná, Jesús no le negó esa insistencia de María porque nos mostrara signos de poder, pero además de ser signos de poder, era uno de los signos de poder que solamente el gran teólogo Juan en su evangelio nos va a citar como la prefiguración de la Eucaristía, ese gran sacramento que le da fuerza a nuestra religión y a nuestra creencia y que nos nutre cuantas veces nos acerquemos al perdón, ante la presencia de Cristo, y que le pidamos que nos llene de su luz para poder seguir adelante y ser verdaderos hermanos menores de Él, ser verdaderos hijos de Dios Padre. Pues entonces, gracias a este Espíritu Santo, la Virgen María fue iluminada también y tuvo todo el apoyo del Espíritu Santo. Realmente, es más, déjame decirte una cosa, déjame llegar hasta un extremo. Sin el Espíritu Santo, María, desde el punto de vista humano, tal vez no hubiera podido resistir esas, eh, esas
noticias que cuando fue a purificarse al templo y también iba Jesús, Simeón y la profetisa Ana le dijeron que 7 espadas, la profetisa Ana, iban a atravesar su corazón. ¿Tú crees? Tú que eres un mortal igual que yo, que muchas veces vemos un pasaje que nos va a traspasar el corazón como algo que difícilmente podamos salvar. ¿Piensas en María, nuestra Virgen Madre y custodia de la Iglesia, que hubiera así ser podido capaz de resistir 7 espadas que le traspasaron el corazón sin el apoyo del Espíritu Santo? Yo creo que no, no hubiera sido posible. Por eso me atrevo a decirte en esta conclusión de curso que la gran diferencia en la historia de la salvación la tenemos aquí enfrente de nosotros ahorita, el Espíritu Santo. Él es el que obra ese gran cambio dentro de la historia que conocimos desde Abraham en 1850 antes de Jesús, que viniera a este mundo, que entendemos, reconocemos que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque también gracias al Espíritu de Dios que él no conocía y no conoció bajo el nombre del Espíritu Santo, pero gracias a ese Espíritu de Dios pudo él acoger con fe el designio de Dios, que le decía, deja todo lo que tienes y vete en búsqueda de otra tierra. Te voy a decir dónde. Y que él, con una fe a prueba de todo, lo hizo. Que además de eso le dijo, te voy a hacer padre de muchas naciones. Y eso se llevó a cabo. Y gracias a Abraham, pues de ahí surgieron los judíos, de ahí surgimos los cristianos y posteriormente también los seguidores del Islam. Y estas 3 religiones en conjunto somos las 3 principales y únicas religiones fundadas por Dios que reconocemos a un solo Dios. Debo de hacer el comentario. Te dije un error ahorita. Cometí un error. Te dije las 3 religiones fundadas por Dios. No, perdóname. En este caso, los seguidores del Islam no fueron fundados por Dios. Discúlpame, se me fueron las cabras al monte. Ese fue obra humana. Pero sí reconocemos que tanto los seguidores del Islam como los judíos, como los cristianos, los 3 somos las 3 grandes religiones monoteístas que le damos culto a un solo Dios, único y verdadero. Y bajo la denominación que tú le quieras decir, como lo conozcan los seguidores del Islam, las 72 diferentes formas en que los judíos se dirigen a Dios Padre, a Yahvé Dios, a Yahvé para ellos, y los nombres que tú de tu corazón quieran surgir para reconocer la majestad y divinidad celeste de Dios Padre, y también la gloria y majestad de nuestro Cristo, de nuestro Señor y Mesías, todos formamos esa consecuencia de la fe que movió a Abraham en ese 1850 antes de Cristo. Y que después de ahí van a venir otros patriarcas, jueces, profetas, en fin, que va a ir avanzando la historia de la salvación y se van a ir constituyendo con más fuerza la religión. Pero te quiero hablar ya centrándonos un poquito más en lo que significó este Pentecostés, que viene siendo el epítome, la cúspide, la culminación de la glorificación de Jesús, hablándote un poquito más de lo que significa Pentecostés. Pentecostés es la efusión del Espíritu Santo hacia los apóstoles.
Vamos partiendo en orden de lo que hemos estado, de la forma en que estamos cerrando el curso, porque es importante el que tengamos en consideración que en el momento, perdón, aquí estoy mal, en el momento, no me estoy en otra, perdón, en el momento que se dan las apariciones después de la gloriosa resurrección de Jesús, el mismo día del Señor, el mismo día domingo, que se manifiesta ante sus apóstoles, se manifiesta a los viajeros de Maús, se le manifestó a María Magdalena, todo lo que sabemos que sucede en ese día. A los apóstoles, cuando entró en el cenáculo, les dijo: Shalom, la paz esté con ustedes. Y se los dijo como era su costumbre por 2 veces: Shalom, Shalom. Y ahí les dijo de entrada: les doy el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Y ahí vimos que la interpretación que tenemos de ese momento es que Jesús les estaba dando, pudiéramos decir, un abono del envío del Espíritu Santo, mismo que ya se los había dado desde la última cena, como conocemos nosotros, con la transformación del pan y el vino en su cuerpo y su sangre, que ellos no entendieron, pero ahí estaba operando el Espíritu Santo también. Pero que en ese instante en el cenáculo les daba la potestad, porque lo podía hacer Jesús como unigénito de Dios, de que lo que ataran y desataran en este mundo iba a ser igual en el cielo, lo cual, además de dar surgimiento al sacramento de la reconciliación, nos dejaba la claridad de que por lo mismo su iglesia iba a ser apostólica, y que por eso Pedro, que Faz, la roca, la piedra con el cual le puso de sobrenombre a Simón de Barahona, que significaba Simón, hijo de Jonás. El padre de Simón se llamaba Jonás, o Juan, para ya traducido al castellano. Pero entonces ese Simón Bar era palabra que significa hijo. Entonces Simón Barahona es la roca en la cual Jesús, por medio del Espíritu Santo, va a hacer surgir su iglesia. Bueno, pues no solamente esto se dio, sino que en el momento glorioso de su ascensión al cielo, Jesús, ante la insistencia de sus apóstoles, que todavía les preguntaban, es ahora cuando Dios Padre, cuando Dios va a restituir la mesianidad, venciendo a los que tuvieron oprobio contra Israel. Jesús se da cuenta ahí de nuevo la necesidad que tienen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque su mente de los apóstoles, humanamente hablando, no entendían muchas cosas de las enseñanzas de Jesús y necesitaban al Espíritu Santo, pero de verdad lo necesitaban, porque sin él no iba a ser posible que la misión que les estaba encomendando surgiera. Pues entonces, por esa razón, les pide que no se dispersen, que continúen allá en, eh, en Jerusalén. Y entonces sube al Padre Jesús para ser glorificado, y ahí recibe más Espíritu Santo de parte de Dios Padre, como el Señor de señores y Rey de reyes, y le pide nuestro Salvador y Mesías que ese Espíritu Santo sea enviado a sus apóstoles. ¿Para qué? Para que entonces se logren
dos cosas. La primera, el dar cumplimiento a lo que en los evangelios vimos. Me voy a remitir ahorita cuando Juan el Bautista, él que fue el antecesor de Jesús, fue la bisagra, pudiéramos decir, entre lo que fue el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que después de que se acerca Jesús a él para pedirle que le imponga el rito de purificación que Juan celebraba entre los judíos. Este Juan Bautista, esto fue consecuencia, fíjate, este Juan Bautista estuvo en el desierto también de Qumran, ahí preparándose para también para su ministerio público, pudiéramos decir, pero nunca imaginó, aunque conocedor de las Escrituras, sabía que el Espíritu Santo se iba a manifestar ante el más grande de todos los hombres que pudiera haber en este mundo. Y él, cuando vio a Jesús que venía para ser sometido al rito de purificación, fue cuando les dijo a todo mundo: yo soy indigno de, de ni siquiera de desanudarle o de desamarrarle las sandalias a él, porque él es el más grande. ¿Y qué fue lo que dijo ahí Juan? Muy importante con relación al Espíritu Santo. Dijo: yo los purifico con agua, pero él los va a purificar, él los va a purificar. No dijo bautizar, dijo purificar con agua y fuego. Juan Bautista estaba diciéndolo, y eso estaba cerrando las distintas profecías que había desde más o menos 750 años antes de Cristo, a través de Isaías, a través de Zacarías, de Jeremías, de Daniel, en que nos iban dosificando y haciendo ver que venían los tiempos de la mesianidad y que ese Mesías iba a llegar por medio de mujer a este mundo. Ahí ya no nos decían el nombre de María, no nos decían incluso el nombre de Jesús. Lo más que se llegó a decir era el Immanuel, que significa Dios entre nosotros, Dios con nosotros, y que solo hasta que el arcángel Gabriel se presenta ante la Virginal María y en tres interlocuciones le dice hermosamente de entrada que jaritomene, que es una expresión griega que significa alabada seas, alégrate María, es una forma de mostrar una divinidad excelsa con una alegría insospechada, y que de esas tres interlocuciones le queda claro a María que aún sin conocer varón, el Espíritu Santo iba a obrar la voluntad de Dios, y que el hijo que iba a tener en su vientre iba a ser llamado el Hijo del Altísimo, que iba a ser descendiente de la casa de David y que su reino no iba a tener fin. Entonces, gracias a todo esto, pues fue como el Espíritu Santo operó a través de María para hacer llegar desde el punto de vista humano a Jesús a este mundo. Bueno, pues dando continuidad a lo que Juan Bautista dijo, de que él los purificará con agua y fuego, es en Pentecostés en donde se da la realidad de esta profecía de Juan Bautista. Para que nos entendamos mejor, quiero decirte que Pentecostés es la donación del Espíritu Santo, que Pentecostés es la actualización dentro de la religión de las costumbres que ya prevalecían desde antiguo
en la civilización para que entiendas mejor. Sabemos que en la historia de la salvación existieron dos grandes conglomerados ya dentro de la actividad eh, para sostenimiento de la humanidad, los que se dedicaban al campo y los que se dedicaban al cuidado de los animales. Dicho de otra forma, los que cultivaban la tierra y los que se dedicaban a, sobre todo, a la crianza y cuidado de las ovejas. Bueno, pues dentro de lo que es los que celebraban a través del reino vegetal, en un principio, desde el tiempo de Caín y Abel, pues el propio Abel le ofrece a Yahvé, le ofrece los mejores frutos de su cosecha y nos dice la historia que fue bien visto, cosa que tristemente no pasó con Caín, pero eso ya es otra historia que no nos va a desviar ahorita. Pero como consecuencia de esto, vas a entender que dentro de los judíos, desde antes de que fueran eh, concebidos como tal, como pueblo judío, existía la dependencia de la tierra para su sustento. Y entonces, en un principio, cuando comenzaba a dar sus frutos la tierra, ellos, desconociendo la mayoría de ellos que provenía todo esto de la magnificencia de Dios y que pensaban en muchos factores como el sol, otros pensaban en, ¿por qué no decirlo?, en ídolos y otras figuras que gracias a ellos tenían sustento, pues entonces desde ahí se fue conformando lo que era la fiesta que posteriormente, ya con el pueblo de Israel, se va a conocer como la fiesta de las semanas. Hay tres grandes fiestas dentro del judaísmo, hay más, pero hay tres que demandan o sugieren la presencia de los judíos ante el templo de Jerusalén, cosa que ya no puede ser ahora porque ya no existe el templo. Pero esas tres fiestas en las cuales había peregrinar de muchos judíos hacia el templo de Jerusalén, era la Pascua, que era la conmemoración de la salida de Egipto, y se hilaba con la fiesta de los ácimos, que es la fiesta en la cual consumían por 6 días pan sin levadura como una purificación del cuerpo para ya estar dispuestos a la comida del nuevo año. Bueno, pues después de esto, de este momento de la Pascua, que a partir de Moisés se empezó a celebrar como con como la conmemoración de que obtuvieron la libertad de la esclavitud de la que estuvieron por muchos siglos en Egipto y que hasta hoy en día así lo celebran los judíos, como la libertad que obtuvieron gracias al Éxodo. Entonces, pasaron más o menos como 50 días en que la migración de todos estos judíos, el tiempo que tardaron en llegar al monte Sinaí, y por lo tanto, ahí va a tomar otra connotación distinta esta celebración, porque después de esos 50 días, que viene siendo desde el punto de vista cultural, no cultural, cultural, de dar culto, ellos decían 7 semanas. 7 semanas son 49 días, más uno porque partían de su celebración del Shabbat, entonces se dieron 50 días. Entonces se celebraba la fiesta de las 7 semanas. Y esta fiesta de las 7 semanas lo que significa es la fiesta de las primicias, la fiesta de los primeros frutos. Y entonces es cuando se identifica que podían cortar, que podían cegar las primeras espigas de trigo. Entonces,
tomó esa otra connotación ya desde el punto de vista religioso, la fiesta de las 7 semanas. Pero reflexiona un poco más. Esas 7 semanas significaron el tiempo que les llevó a ellos el que Moisés subiera al monte Sinaí y recibiera las tablas de la ley, que fueron la señal del pacto entre Dios, Yahvé para ellos, y su pueblo elegido, el pueblo de Israel. Entonces, pudiéramos decir que es la fiesta que estaba dando nacimiento a la nación judía, a la religión judía, a los hebreos que ahora ya eran considerados el pueblo elegido. Bueno, pues entonces piensa ahora la relación que tiene, que te digo que todo es progresivo en la historia de la religión. ¿Qué va a hacer Jesús para darle, para darle actualización a esta gran fiesta? Pues Jesús, no conforme con haber dado cumplimiento a todo lo que significó el llevar la palabra hasta las últimas consecuencias, con el nacimiento del nuevo pueblo de Israel en la cruz por su cuerpo entregado, su cuerpo masacrado y su sangre entregada por todos nosotros, da surgimiento al nuevo pueblo de Israel, del que tú, yo y todo el resto de la humanidad formamos parte, y que esa remisión del pecado ampara desde los primeros moradores de este mundo hasta los que vendrán, hasta el día de la parucía, por el pecado que nos contamina y nos somete y que llega a esclavizarnos hasta llegar a la muerte. Jesús entregó su vida por todos nosotros, la remisión del pecado. Y después con su gloriosa resurrección, gracias a eso, pues ya hablamos, Él es glorificado, Él es la primicia en el reino de los cielos y ahora manda el Espíritu Santo a sus apóstoles para que puedan tener la capacidad, los dones, la inteligencia, la fortaleza, la sagacidad para llevar a cabo su labor de llevar la iglesia hasta los confines de la tierra. Pero entonces aquí, esta fiesta, que en un principio no tenía sentido alguno, que era nada más llevar frutos o llevar espigas, que después se convirtió en las primicias de la propia naturaleza y después se transforma en el surgimiento de la primera alianza entre el pueblo de Israel y Yahvé Dios, ahora con Jesús se actualiza y se convierte en la nueva fiesta de los cristianos, en la nueva fiesta del surgimiento de la iglesia, que es la institución que Jesús fundó y que a través de sus apóstoles vamos a ir llevando todos, hasta tú mismo, como bautizado, hasta los confines de la tierra. Entonces, ya tienes una claridad del significado de Pentecostés. Pente son 50, y ahora estas lenguas como de fuego que tú ves que se posan sobre las cabezas de todos los que estaban en el cenáculo, ya entiendes el por qué. Juan Bautista lo dijo, él los purificará con agua y fuego. Bueno, pues entonces ese día de Pentecostés, los primeros frutos de la iglesia cristiana, de la santa y única iglesia cristiana católica apostólica, esos primeros frutos van a surgir ese día de Pentecostés, que no es para que lo tengas tú como cuestión definitiva, pero de acuerdo a los estudios de los exégetas, ubican que esto sucedió el domingo 28 de mayo del año 30. Yo, la fecha es lo de menos, lo que importa es el acto, pero te lo digo porque es algo curioso. Esa fecha puede ser interesante para muchos de nosotros. Entonces te digo, esa fiesta de la Pascua, más ahora la fiesta de las 7 semanas, deja nada más otra fiesta más dentro del judaísmo, que viene siendo la fiesta del Sukkot o la fiesta de las
chozas, que es cuando ellos, celebrando que por 40 años vivieron en el desierto, hasta en la actualidad, ponen en forma provisional en sus azoteas, en forma provisional, eh, cobertizos, muchos de ellos a base de ramas de palma, para recordar que así, pasaron todo el éxodo, y en recuerdo de ellos hacen esas tres fiestas. Bueno, pero centrémonos en lo que nos importa a nosotros. Ya te puse toda la historia de cómo surge Pentecostés, cuáles son las razones teológicas y cuáles son las razones necesarias para que los apóstoles puedan seguir con el deseo, la misión que Jesús les encomienda. Entonces, ya con todo esto claro, podemos entender que el Espíritu Santo va a operar en los apóstoles, y en ese momento también se encuentran en el cenáculo María, la fiel custodia de la iglesia, algunas otras más de las mujeres piadosas que seguían y les asistían a los apóstoles. No nos dice la escritura más que de María y otras mujeres piadosas. Pero entonces sobre de ellos va a descender el Espíritu Santo. Te lo comento esto porque hay dos grandes momentos dentro de lo que vino en el cenáculo después de la muerte de Jesús. Uno, que estaban por miedo reunidos ahí, apoyándose unos a otros, y se habla de que había una cantidad aproximadamente hasta de 120 personas. Pero en este momento de Pentecostés no son 120 los que están. Tampoco nos los dice la escritura cuántos eran en total, pero en un número más reducido. Probablemente pensemos en 20, 25 personas máximo, sobre las que descendió como en forma de lenguas de fuego el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al descender sobre de ellos, va a lograr lo que conocemos en la actualidad nosotros como el don del Espíritu Santo, que va relacionado con las lenguas. El Espíritu Santo vino aquí a obrar el antítesis de lo que pasó en Babel, que en Babel, por soberbia de la civilización, quisieron llegar al cielo por sus propios méritos, haciendo caso omiso de Dios. Y entonces Dios confundió sus lenguajes y no pudieron entenderse ya más, y por lo tanto los obreros, artesanos y todos los que participaban dejaron inconcluso esto. Pues ahora en Pentecostés el Espíritu Santo logra lo contrario. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo va a tener una presencia indiscutible en lo que es el don de las lenguas. Dentro de este don de las lenguas hay dos diferentes palabras importantes. Una que se llama la glosolalia. La glosolalia es una facultad, es una gracia en el cual una persona puede ser entendida por otra que habla un lenguaje diferente. O sea, que no quiere decir por fuerza que el emisor hable otro idioma, sino que el que tiene otro idioma entienda al emisor. Hay otra palabra más que se llama la xenoglosia. La xenoglosia significa dos cosas. Una, que la persona pueda hablar otra lengua distinta. Pero también la xenoglosia es conocida como un don de lenguas especial, porque ese don de lenguas hace que, sin tener un conocimiento alguno, sin tener una preparación definida, una persona pueda dar gloria a Dios por medio de expresiones que no conoce él, que son de la antigüedad, de otras civilizaciones, de otros momentos de la historia. Y entonces no te cause a ti de extrañeza que ese don de lenguas, que así le dicen los que tienen esa gracia, de repente tú los escuchas y dices, ¿qué está diciendo? Y está dando alabanza a Dios,
pero en un dialecto, probablemente arameo o en otras lenguas semíticas, en lenguas antiguas, que no entendemos, pero que le está dando gloria. Todos estos factores que va relacionado con la comunicación son obra del Espíritu Santo y se operó en día de Pentecostés entre los apóstoles. Pero hubo otro detalle más, que hay un don muy grande que se le conoce como el don de parresía. Como si fuera parra, imagínate, parresía, P-A-R-R-E-S-I-A, parresía. La palabra parresía significa que tienes el don de ser verdadero, de ser transparente, de ser congruente, de ser íntegro, pero que sin importar las consecuencias que traigan tu verdad, las vas a dar a conocer. Entonces, ese fue, además de la sabiduría, además de la inteligencia y de otras gracias más que el don que el Espíritu Santo les entrega a los apóstoles y a las santas mujeres en ese día de Pentecostés, incluyendo a la propia Virgen María, y entonces los transforma y los cambia totalmente de ser unos simples mortales galileos que tenían fama de apocados, que tenían fama de ser cortos, de no ser brillantes, los convierte en unos personas sin miedo a nada, que entonces les viene como don la fe en todas las enseñanzas de Cristo y también les transmite todos los valores y gracias necesarias para poder llevar adelante la misión de llevar la palabra de Dios que Cristo nos dio a conocer hasta los confines de la tierra y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que conformamos la nueva Iglesia única, santa, cristiana, católica de Jesús y de obrar en todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues por lo tanto, dicho todo esto, entiendes ahora perfectamente el por qué como lenguas de fuego sobre de ellos. Y otro detalle importante, de acuerdo al enunciado de Lucas en su Evangelio, decía que esas lenguas se posaban de uno a otro y ahí nos está dando un mensaje importante. ¿De qué sirve que tú tengas un fuego que te llene el corazón y la inteligencia de Dios si tú no eres capaz de transmitirlo? ¿De qué sirve? Entonces, en la narrativa del Evangelio, de la Buena Nueva, nos llegan a decir que esas lenguas de fuego como que iban de uno a otro. Nos están invitando a que ese fuego que tú tienes por el conocimiento en Cristo, lo transmitas, a que tú también te sientas que estuviste en Pentecostés y que ese don de parresía lo tengas tú también, que no tengas miedo a manifestar tus convicciones y tu fe en Cristo y que donde Él te ponga y en el momento que Él designe, tú te animes a hablar de Él. Entonces, no esperes a que termines X curso o X estudios. Habla de Él. ¿Por qué? Porque eres uno de sus hijos o hijas predilectas y en ti vive, en ti mora, porque conoces sus enseñanzas y te las ha transmitido Él a través y te las sigue transmitiendo a través del Espíritu Santo. Por eso podemos entender que en el día de Pentecostés se diga, y se posaron sobre cada uno de ellos, quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, ese ruaj, ese viento huracanado que todos los que estaban en Jerusalén observaron en esa mañana de ese domingo, día del Señor,
aproximadamente eran como las 9 de la mañana. Entonces los convocó a reunirse fuera del cenáculo. Y había ahí, por las fiestas de la Pascua y de los ácimos recién celebradas, había judíos de muchas partes del Mediterráneo. Había, nos cita la escritura, que había partos cretenses de muchas denominaciones, más o menos como unas 20 distintas denominaciones, en que acudían judíos radicados ahí, que estaban de turistas participando de las fiestas y que estaban ahí afuera del cenáculo, porque el ruaj, ese ruido, ese viento huracanado que propició el Espíritu Santo, los reunió a todos. Pero entonces aquí viene el gran cambio, aquí viene lo que decían ahí la gente cuando sucedió esto, porque entonces salen los apóstoles, los 12, porque ya Matías ya estaba elegido también como reemplazo de Judas, y entonces los 12 apóstoles están ahí, pero Pedro como roca va a ser el que va a tomar el liderazgo desde un principio, y entonces va a salir y va a empezar a hablar con parresía. Y dice la narración, no lo que dice ahorita Pedro, pero como introducción. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Al oírles hablar a cada uno en su propia lengua, estupefactos y admirados decían, ¿es que no son estos los Galileos? ¿No son estos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían, riéndose y mofándose, están llenos de mosto, en pocas palabras, están borrachos, no les hagan caso. Pero el Espíritu Santo había obrado el gran cambio, había obrado para lo que se iba a dar el evento de Pentecostés. Y entonces Pedro, decimos, convierte este momento en un verdadero acontecimiento histórico, tanto para la humanidad como también para la historia de nuestra única y santa Iglesia Cristiana Católica. ¿Por qué? Porque entre esos partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia que estaban ahí, como esos que te cité, o también los que habían venido de Judea, de Capadocia, de Ponto, de la región de Asia, donde después Pablo va a estar eh, llevando la iglesia, o de Frigia, Panfilia, algunos que vivían en Egipto, en la parte fronteriza de Libia, como Cirene, forasteros romanos que estaban por ahí, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Al decir prosélitos, ya ubicamos que un prosélito es un simpatizante de una religión que adopta los signos de esa religión, aunque no sea él de nacimiento de esa religión. Entonces, al decir prosélito significa judíos que aún viviendo fuera de Jerusalén, aceptaron la religión judía, se sometieron también a, al rito de la circuncisión y ahora son judíos prosélitos. Bueno, pues en todo este ambiente y con la efusión del Espíritu Santo, vemos que Pedro va a salir y cuando tú en el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en el versículo 36, va a ser el centro de este mensaje de Pedro, pero te lo voy a leer en un resumen, citando lo mejor de esto. Decían los que estaban allí escuchando las palabras de Pedro,
decían, ¿qué debemos de hacer? Y él decía, convertíos y bautizaos. Pero quiero leerte lo que dijo Pedro. Pedro, ungido por el Espíritu Santo, se dirige a toda la multitud que están ahí reunidas y dice, varones israelitas. Recordemos que este término de varón era muy acostumbrado de acuerdo a las costumbres griegas. Y él dice primero, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios ante vosotros, con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros. Por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es una evocación de un salmo atribuido a los del rey David. Y entonces aquí Pedro les dice todo esto, haciéndoles notar que Jesús, el Nazoreo, el que todos conocieron, por artimañas de unos impíos, efectivamente fue crucificado, pero que la muerte no tuvo poder sobre él por designio de su Padre, por, de, por designio divino, por eso dice. Y entonces después dice, continúa diciendo, fíjate, Pedro, varones hermanos, aquí ya cambia y ya de varones israelitas, iluminado por el Espíritu Santo, se dirige y dice varones hermanos, se identifica con todos ellos. Permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se ha conservado entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado, bajo juramento, que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dice, repito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por escalón, por banco de tus pies. Sepa pues, aquí viene lo más importante, la médula de nuestra religión. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Esto fue el primer sermón de Pedro dirigido a toda esta población que estaba reunida afuera del cenáculo. Conocíamos un Pedro en la historia
del ministerio público de Jesús, aguerrido, atrevido, eh, lanzado, pero aquí ves el gran cambio que operó el Espíritu Santo en Pedro, que operó en todos sus apóstoles, que fortaleció a la Virgen María, que se convierte en la fiel custodia de la iglesia y que la conduce hasta el fin de los tiempos y que la preserva. Y si tú te pones a ver la fuerza que María le ha impreso a toda la iglesia en diferentes partes del mundo, en diferentes escenarios, en diferentes tiempos, comprenderás que ella siempre está dispuesta y que siempre se presenta como la madre de Jesús. No se presenta con yo soy la a quien deben de adorar. Se presenta y pide invariablemente oración, pide que se le tenga un templo para que ahí se le dé culto a su Hijo, al verdadero Hijo de Dios, pero a todos nosotros nos cuida. Y gracias a que en la cruz Jesús, a través de Juan, nos acomodó a toda la humanidad como hijos de ella, y ella aceptó también el protegernos, el cuidarnos, el consolarnos, el escucharnos, el, el abrigarnos, el abrazarnos, es una bendición para todos nosotros. Sin el Espíritu Santo, sin los sacramentos y sin María, no tendríamos para dónde ir, a pesar de que Jesús nos hubiera enseñado todo el reino de Dios. Pero pues aquí se está concluyendo la gran obra de la salvación. Aquí, a través de Jesús de Nazaret, enviado en los tiempos de la plenitud por su Padre, por Dios Padre, y con el acompañamiento del Espíritu Santo, se pudo, por un lado, dar cumplimiento a todo lo que la Escritura dijo sobre la historia de la salvación, sobre la historia y advenimiento del Mesías, sobre todo lo que Jesús hizo en su ministerio público, sobre su gloria y poder, sobre su muerte, resurrección y glorificación. Pero además de todo esto, forma parte integral de esa glorificación este bello y enorme día de Pentecostés. Entonces, ahora nosotros ya sabemos qué día nació nuestra iglesia, qué día y cómo fue ese nacimiento, y tenemos la fortuna de ser seguidores de Cristo, nuestro Mesías y Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues yo le agradezco a Jesús y al Espíritu Santo que nos haya acompañado en todo este curso y que nos haya abierto los sentidos para entender mejor su palabra. Y te agradezco a ti que tuviste la paciencia, la constancia, el interés, que acogiste lo que yo pude decirte, y espero que eso haya dejado en ti una semilla para que, así como ese día de los primeros frutos, el día que menos pienses tú vas a dar los primeros frutos para dar a conocer la palabra de Jesús y para darle gloria a Dios Padre. Por lo tanto, pues agradezco, terminamos nuestro curso y para la próxima semana, si Dios lo permite, comenzaremos el día martes próximo con los milagros de Jesús, que fue uno de los triunfadoras del sondeo que hicimos. El lunes próximo comenzaremos con el estudio de la historia de la salvación, que es muy importante, porque pues lo hemos visto, lo hemos estado viviendo y vamos a ver sus fundamentos los lunes, y los martes vamos a ver los milagros de Jesús. Excepción del próximo lunes, que vamos a concluir también
Apocalipsis, que no pudimos leer las apreciaciones del padre Carrillo. Pero, repito, martes venidero comenzaremos el curso de los milagros de Jesús. Pues nuevamente te doy gracias de toda tu grata compañía y deseo para ti y toda tu familia que tengas una semana pródiga en realizaciones, en alegría, en salud, que sean felices y que tengas una feliz noche. Si das constancia de tu presencia, te lo voy a agradecer. Y pues, de nueva cuenta, te voy a poner la canción de cierre y nuevamente mi agradecimiento. Que tengas buena noche. Qué hermoso.